Ayer hice un video sobre la globalización y, y el derecho del trabajo, ¿no? Las relaciones laborales y la globalización. Y ahí me enfoqué en la época en que aquí se privatizaron todas las empresas del Estado, la década del 90. Y después no toqué en ese video algo que me parece que es muy interesante como experiencia eh, para el sector de los trabajadores, que fue el tema de los programas de propiedad participada. Los programas de propiedad participada fueron un instrumento que se utilizó en el marco de las privatizaciones, a los fines de lograr captar la voluntad de los trabajadores y de los sindicatos para permitir la venta de las empresas públicas. El tema de los programas de propiedad participada hallan su origen en los Estados Unidos, en la década del 50. Y fue obra de un abogado de apellido Kelso. Y después en Europa también hubo otros ideólogos de lo mismo, ¿no? Y aquí eso se tomó para poder lograr la venta de las empresas, como ya dije. Menem dicta la ley de reforma del Estado y eso sirvió como marco regulatorio para vender empresas que involucraban como a 35.000 trabajadores. Entonces, se creó un sistema, un cálculo, por el cual a cada trabajador le correspondían acciones y eso era en función de los saberes que percibía, la antigüedad, si tenía carga de familia, su jerarquía, en fin, era algo bastante complejo y oscuro. Y en base a eso le daban acciones, teóricamente le daban acciones. Las acciones que ingresaban al programa de propiedad participada eran más o menos del 10% del capital social. Como dije, en la década del 50 en Estados Unidos se había lanzado esta idea. Ahí no había privatizaciones, sino que era para motivar al personal de las empresas a formar parte, digamos, como propietarios de las empresas al ser accionistas y lograr una mayor eficiencia productiva, en lo que se llamó capitalismo popular. Esto fue un ensayo de capitalismo popular en la Argentina, pero en algo muy, muy concreto, que fue las privatizaciones. Se utilizó para eso. Digamos que la primera conclusión que podemos tener es que el sistema no prendió. Se utilizó en ese momento para comprar literalmente la voluntad de los sindicatos y del personal involucrado. Y después no conozco otros casos exitosos de programas de propiedad participada. Entonces dije que se les asignaban acciones y lo que pasa es que no cambió, digamos, el sistema de relaciones laborales, sino que siguió. No hubo una innovación en las formas en que los trabajadores eran considerados dentro de las empresas como accionistas. Eso no existió. Sí se logró
se logró, digamos, una paz sindical porque los sindicalistas se les había, o la ley que dispuso la propiedad participada, decía que integraban el directorio, en fin. Y bueno, ¿y qué sucedió luego? Que los trabajadores no es que mudaron su forma de pensar de trabajadores a ser capitalistas, empresarios, siguieron siendo trabajadores. Entonces cuando pudieron, vendieron las acciones, por ejemplo el caso de Telefónica, que las recompró la empresa. Después hubo un montón de situaciones no muy claras. Incluso hasta ahora hay reclamos en el caso del correo. Hubo que recurrir hasta la Corte Suprema para un sector de los trabajadores de YPF. Hubo un fallo de primera instancia favorable a los trabajadores, después la Sala Quinta lo dio vuelta, fue hasta la Corte hizo lugar a la demanda, pero bueno, el tema no fue pacífico, no es pacífico hasta hoy, no prendió el capitalismo popular como se pretendía, y bueno, y quedó desnudada la instrumentación de la propiedad participada para lograr vender las empresas públicas sin oposición sindical y sin oposición de los trabajadores involucrados, que en ese momento eran funcionarios públicos, tenían la estabilidad del artículo 14 bis de la Constitución. Y esta fue una forma de comprar su voluntad, la de ellos y la de los sindicatos. Y bueno, hubo una falta absoluta de conciencia de clase por parte de los trabajadores y de los sindicatos, una absoluta falta de conciencia nacional, porque la nación argentina se desprendió de resortes fundamentales de la economía y fue magro lo que recibieron, ¿no? Y como sistema de capitalismo popular aquí no prendió, no prosperó, no se volvió a replicar de ninguna manera.